tardes a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a esta sección de la parte espiritual del hebreo. Pues bueno, vamos a empezar esta parte hablando un poquito de en donde nos quedamos. Vamos a la última presentación que vimos. Veíamos que la Torah no está constituida solamente con 10, sino que son 613. Ese número pues está dividido en los positivos y en los negativos. Pero a su vez, esa clasificación o ese número pues lo encontramos en donde, en nuestro cuerpo, y también lo encontramos en el ADN, y asimismo el ADN, el número de, en este caso, la composición de nuestro ADN también se encuentra en donde, en el tetragramatón, en el Shem Hameforash, ¿ok? Eso es lo último que vimos en la última clase. Ahora, miren, voy a compartir con ustedes algo muy importante. Vamos a tener aquí una pequeña lectura. Miren, dice, para reflexionar sobre el significado de los preceptos o mandamientos, consideremos la naturaleza biológica del cuerpo. El cuerpo se conforma en un todo integral, del que cada parte cumple un rol vital en el funcionamiento de la persona. A lo largo de los años, las investigaciones médicas han revelado cada vez más acerca de las funciones de los diferentes componentes del cuerpo, hasta el nivel de las enzimas, las hormonas, las moléculas y el código genético. Los órganos del cuerpo de la Torah tienen una utilidad vital, aunque la manera exacta en la que funcionan no sea clara para nosotros hoy. Cuando cumplimos un mandamiento sin saber su significado completo, demostramos que lo hacemos porque sabemos que nos ha sido encomendado por Hashem, Dios, en la Torah, y que creemos y confiamos en que Él es bueno para nosotros como individuos y en última instancia para el mundo entero. Cada mitzvah o mandamiento nos conecta con Hashem y nos da la oportunidad de explorar un significado más y más profundo. Hay 77 negativos y 194 mandamientos positivos que se pueden observar hoy en día, de los cuales hay 26 mitzvot que solo se aplican dentro de la tierra de Israel. Por otra parte, hay algunos mandamientos basados en el tiempo de las mujeres, en el tiempo de que las mujeres están exentas. Ejemplo, el shofar, la sukkah, la lulav, los tzitzit y los tefilín. Algunos mandamientos dependen de la situación especial de la persona. Ejemplo, los kohanim, o en este caso los sacerdotes que en este caso hacían los sacrificios, o los levitas que hacían el sacrificio en el templo, mientras que otros se aplican solamente a hombres y otros a mujeres. Acabamos de leer que cada uno de las mitzvot o los mandamientos dentro de la Torah cumplen un papel específico. Aunque no sepamos a grande ciencia el por qué hay que cumplirlos, sí marcan una diferencia porque nos permiten acercarnos a Dios. Y la situación en el cuerpo humano es la misma. Elementos dentro de nuestro cuerpo que en este caso desconozcamos el funcionamiento, eso no significa que no sean importantes. Por ejemplo, mis dedos, hay ciertos elementos o tendones o ligamentos o músculos que, aunque yo no conozca el funcionamiento de ellos, no significa que no sean importantes. Y eso pasa también en la Torah. ¿Por qué? Porque hay ciertos mandamientos que nos explican: haz esto, no hagas esto. Y aunque nosotros no sepamos el por qué o que no tenga una relevancia en el mundo espiritual. Y lo que leemos al final es de que hay cierto número de mandamientos que hoy en día están o siguen siendo vigentes. Miren, en la iglesia nos han dicho es que la ley que es del Antiguo Testamento ya no es válida en nosotros. ¿Por qué? Porque ya está la gracia de Cristo en nosotros. Ya somos salvos por la gracia del sacrificio de Cristo. Ahora, la situación es esta. Miren, la ley es cierto y a la vez es falso. ¿Por qué? Porque es una verdad a medias. Miren,
la ley como tal sí sigue siendo válida. Y se lo comento en el sentido de que hay ciertos mandamientos en la Torah que estaban relacionados o correlacionados, mejor dicho, en este caso a los sacrificios y en este caso con respecto a lo que es el templo. Ahora, si usted lo revisa o lo ve de esta manera, ya no hay templo. Y si ya no hay templo, ya no hay sacrificios. Y esos sacrificios y el templo, y en este caso ya no hay templo porque se destruyó, ¿ok? Ahora, ya no hay sacrificios y muy independiente, si hubiera un templo, ya no habría sacrificios. ¿Por qué? Porque el último sacrificio que se dio por expiación del pecado, que esa era la función de los sacrificios, el derramamiento de sangre, se hizo a través de ¿quién? A través de Cristo, exacto. Entonces, Él vino, en este caso, a totalizar o a pagar, por así decirlo, la deuda que se debía por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Y como lo leíamos hace rato, dentro de los mandamientos, hay ciertos mandamientos que estaban dirigidos hacia los Kohanim, los sacerdotes que hacían en este caso el sacrificio. Y adivine qué, en este tiempo, al no haber templo, pues no hay sacerdote, y al no haber sacerdote, pues no hay mandamientos a quien aplicarle. Pero sabemos en este caso que el sumo sacerdote y al mismo tiempo aquella ofrenda o aquel sacrificio perfecto, pues fue Cristo o Yeshua. Pues si hay otros mandamientos que sí se cumplen, porque hay mandamientos que solamente se deben cumplir, o en este caso que son aplicables para mujeres, para hombres, y en este caso de una forma general. Cuando vamos por la calle y si vemos a alguna persona con necesidad de alimento, ¿qué hacemos? Nos pasamos de largo o simplemente damos algo. Pues fíjese que en la Biblia hay ciertos reglamentos o ciertas solicitudes en donde exige, o en este caso donde pide, que te acuerdes de quién, del necesitado, de tu prójimo, del que está a tu lado. También hay ciertos mandamientos que hablan acerca del respeto o del cumplimiento o del honor que hay que darle hacia quién, hacia la autoridad. ¿Y en dónde encontramos autoridades? En el trabajo, en la escuela, en casa. Estamos viendo la situación ahí. Ahora, también hay mandamientos en donde establece el trato que tiene que haber de un hombre para con una mujer y de una mujer para con un hombre. Y lo entiende de esta forma, ¿por qué? Porque si vemos en la Constitución o en cualquier reglamento a nivel, llámese país, estado o como usted lo quiera llamar, se establecen que hay ciertas normas penales para quién, para el ladrón, para el violador y para cualquier otra persona que en este caso quiera infraccionar la ley. Hace poco, bueno, en el tiempo de abril, nosotros aquí en México llevamos un tema de lo que es la declaración de impuestos, la declaración fiscal que se hace ante el SAT. Adivine qué, eso también viene en la Torah. Inclusive la división del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Adivine qué, esos tres poderes también vienen dentro de la Torah. El problema es de que nosotros no lo vemos de esa forma. ¿Por qué? Porque pensamos que la forma en cómo nos manejamos día a día es una forma instituida por quién, por la sociedad. Y más sin embargo no, es una norma instituida por leyes espirituales que vienen a través de quién, de Dios, de Cristo. Aquí hay una parte muy importante que voy a denotar. Miren, la Torah, que está en este caso en la Tanakh, que está en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, contra la Brit Hadashah, en donde nosotros encontramos que la Gesed, la gracia o el favor de Dios que recibimos a través del sacrificio de Cristo. Vamos a leer el siguiente versículo y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Obviamente aquí por justicia nos referimos en este caso a Cristo, por el sacrificio que hizo en la cruz. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Ahora, miren aquí la situación. ¿A qué tipo de ley se está refiriendo este versículo? Miren, ¿quién citó, en este caso, quién escribió este versículo? Romanos. Fue Pablo, justamente. Y la cuestión aquí es, ¿a qué tipo de ley se está refiriendo Pablo? Cuando dice que ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Siempre se nos ha explicado que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero hace un momento, y lo hemos estado revisando durante todas estas clases, en donde hablamos que la ley tiene una parte importante en nuestra vida personal y en sociedad. ¿Por qué? Porque nos enseña varios aspectos, pero de los más importantes que voy a comentar aquí son estos. Nos enseña la importancia y el valor que tiene que ver con la adoración a Dios. Nos enseña en este caso la importancia de el comportamiento que tiene que haber entre nosotros, entre uno mismo. La importancia que tiene que haber en sociedad. Y de ahí podemos desprender varias otras. Entonces, la Torá nos enseña esos tres aspectos muy importantes: el amor hacia Dios, hacia uno mismo y hacia el prójimo en sociedad. Entonces, si la Torá nos está enseñando eso, ¿por qué en este caso Pablo nos está diciendo que ya no estamos bajo la ley? Ahora, para que diga que ya no estamos bajo la ley, nos está diciendo que la ley ya es inválida, no funciona, no sirve. Y sin embargo, aquí es donde vamos a poner este contraste, a qué tipo de ley se está refiriendo Pablo. Y vamos a mencionar lo que dijo Jesús en algún momento. Él dijo: yo no he venido aquí a abolir la ley, vine a cumplirla. Y en este caso Pablo nos está diciendo que ya no estamos bajo ¿quién? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, la pregunta aquí es, la primera es, ¿quién tiene más autoridad? ¿Jesús, que dijo que él no vino a abolir la ley, o Pablo, que nos está diciendo que ya no estamos bajo la ley? A ver, yo le pregunto aquí, ¿quién dio la salvación por ustedes? ¿Pablo o Jesús? ¿Quién tiene mayor autoridad sobre usted? ¿Pablo o Jesús? Sabiendo que en este caso Pablo en algún otro momento él llegó a decir, dijo: sean imitadores de mí como yo soy de quién, de Mashiach, de Cristo. Ahí estaba Pablo. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba reconociendo su inferioridad delante, o tomando en este caso como autoridad a quién, a Cristo, como ejemplo a quien seguir. Pero aquí es donde yo en algún momento me puse a debatir conmigo mismo y pensé, a ver, no puede ser que Pablo, siendo un fiel seguidor de Cristo, se ponga a debatir y a decir y a contradecir las palabras que dijo Cristo. Ahora, creo que vamos al punto, ¿no? La cuestión aquí es, ¿a qué se refería Pablo con la ley? Pues bueno, si leemos otra vez ese pasaje, leemos que ya no estamos bajo el pecado. Entonces, ¿a qué tipo de ley se está refiriendo Pablo? Pablo se está refiriendo a qué? A la ley que viene, la ley del pecado, la ley de la muerte. Esa es la ley que se está refiriendo Pablo. Pero la cuestión aquí es esta, que siempre nos hemos enfocado a decir, es que ya no estamos bajo la ley, sin pensar a qué tipo de ley se está refiriendo Pablo. Y tomemos aquí en consideración lo siguiente: Pablo no fue cristiano, no fue católico, no fue mormón, no fue testigo de Jehová, no fue adventista, no fue ninguna otra, no llevó ninguna otra enseñanza más que él fue judío. Ahora,
Jesús, ¿quién fue? Él no fue cristiano, no fue católico, no fue ninguna otra doctrina. Él fue judío. Si yo, ahora, esto se lo menciono porque si yo analizo la situación o el contexto bajo mi creencia, bajo lo que yo soy, sin tomar en consideración de qué persona, de dónde viene tal aspecto, tal afirmación, obviamente no lo voy a entender de la misma forma, ¿no? La ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento nos está diciendo que es malo. Al contrario, son normas establecidas para que nosotros aprendamos a vivir delante de Dios, delante de nosotros y en sociedad. Para eso sirve la ley, para ayudarnos a llevar de una forma mucho más limpia, kadosh, pura, nuestras vidas. Entonces no puede ser que Dios, estableciendo algo en su palabra, luego lo contradiga. No, es que en él no hay contradicción. Y eso es algo que tenemos que aprender. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice en Números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas, o tzitzi en el hebreo original, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, tal y como ustedes los ven. De hecho, si ustedes han estado en la calle o han visto pasar algún judío, ustedes seguramente han llegado a ver que en sus ropas, sobre todo en los varones, aparecen estas franjas o estos hilos. Creo que sí los han visto. Y dice, he aquí una mujer, en Mateo 9 del 20 al 21, dice, he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Ahora miren la situación aquí, es lo siguiente, miren. La palabra tzitzi esconde un significado, miren. Tenemos aquí la tzadi, la yud, la tzadi, la yud y la tav, y cada una de estas letras, como lo decíamos anteriormente, cada letra está conformada por un valor numérico, 90, 10, 90, 10 y 400. Ahora, si sumamos ese número, sumamos 600. Ahora, el tzitzi está conformado por 8 hilos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en este caso 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5 al final. Ahora, si sumamos en este caso 8 más 5 son 13 y 600 nos forman 613. Aquí hay una... Ahora, cuando nosotros nos ponemos los tzitzi, o en este caso el manto, en este caso hay una bendición muy específica a la hora de hacerlo. Dice, bendito eres tú, Dios, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó acerca de la mitzvah o de los mandamientos de los tzitzi. Lo que yo tengo aquí es un manto, el cual el manto pues lleva por característica pues obviamente lo que son los clásicos tzitzi. Miren, estos hilos que ustedes ven aquí son la representación de lo que viene en ese pasaje. Obviamente también aquí en la parte posterior, en donde se pone la cabeza, pues está lo que es la bendición que nosotros acabamos de leer. Y miren, la situación es esta. Si leemos en ese pasaje acerca de la mujer que tenía flujo de sangre, decía, si tan solo tocara el borde de su manto. Miren, si nosotros leemos la Biblia sin conocer el contexto de quién la escribió, de dónde se escribió, las tradiciones, costumbres, ética, moralidad y todo lo demás, obviamente los versículos o los pasajes que leamos ahí van a pasar muy desapercibidos sin entender el contexto de lo que se estaba haciendo en ese momento. Pero lo que estamos observando ahí es lo siguiente, miren, dice, si tocara el borde de su manto, entonces, ¿qué es lo que había en el borde o en la parte inferior de su manto? Miren, esto es justamente lo que se encuentra en el borde de un manto judío. Y en este caso, lo que quiero darles a entender de que Yeshua, Cristo, al ser un judío, él también portaba que un manto. ¿Y el manto porta qué? Los tzitzi.
Ahora, esto no es una costumbre, una idea que sea reciente, no. Es una costumbre, una idea que se tiene hace muchos años por parte del pueblo de Israel que lo hacía. Entonces, lo que tocó a aquella mujer fue justamente esto, los tzitzit, en el borde, en el manto de Yeshua, en el borde. Dice, vamos a leer Devarim 6.4 o Deuteronomio 6.4 y Marcos 12.28. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero adivine que esta oración, ¿quién la dijo? La dijo Moisés. Ahora leamos Marcos 12:28, dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Yeshua, Jesús, respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿quién las dijo? Jesús. Ahora, esta oración que escuchamos aquí, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim uno es. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Elohim uno es. Se llama Shema. Es la oración que todos conocemos dentro del pueblo hebreo, el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ahora, ¿qué estoy queriéndole dar a entender aquí? Como para que algo que venga en la ley sea clausurado, o sea abolido, o sea cortado, o sea declarado nulo, como quiera verlo, como para que algo sea nulo, yo creo que aquí en este caso Cristo no estaría haciendo alusión a las antiguas palabras que se recitaron en el Antiguo Testamento, ¿no lo creen? Significa que todavía sigue teniendo relevancia. Esto sigue teniendo relevancia. El problema es que si vemos el contexto fuera de contexto, se vuelve un pretexto. Y es ahí donde algunos sabios, algunos jajamim, nos explican y nos dicen que hay que tener cuidado cuando una mentira disfrazada de verdad se incrusta en nosotros. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tipo de verdad estoy tomando en consideración como para que me aleje de la verdadera verdad? Debo de replantear la situación y entender que debo de encaminarme hacia otro tipo de enseñanza, ¿no? Y miren, no platico, no les comento esto con la idea de generar controversia o, pues vaya, una confusión, si lo pudiéramos ver de esa forma. No lo hago con esa finalidad, lo hago con la finalidad de que algo que a mí en su tiempo me ayudó, pues yo creo que también para ustedes puede ser de utilidad el poderlo aprovechar y entender de esta forma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, creo que todos y cada uno de ustedes que estamos en esta transmisión, lo hacemos con la idea de que, de acercarnos más a Dios. Y aquí es la situación en donde les quiero comentar lo siguiente. Pues miren, la Torah no está extinta, la Torah no está nula. El problema es que no lo vemos con la claridad o no lo vemos desde el campo de acción que tiene que ser visto. Pero bueno, esa es la enseñanza para el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda o comentario pues pueden hacérmelo llegar. Entonces estamos en contacto y nos vemos para la siguiente transmisión. Hasta luego.